En sesiones anteriores les había ofrecido hacer un repaso sobre aspectos históricos de las relaciones internacionales. Entonces, como vamos a hablar sobre temas de historia en las próximas sesiones, em, vamos a definir hoy algunos aspectos fundamentales que nos van a servir para comprenderlos más fácilmente en temas de historia. Eh, Nos han enseñado desde la primaria que la historia para su estudio se divide en edades, largos periodos conocidos como edades. Pues bien, este, en ese sentido, pues nos han hablado de la edad antigua, la edad media, el renacimiento, la edad moderna, la edad contemporánea, la edad postmoderna. Estas son las edades en que se divide la historia. Claro que estas edades en que se divide la historia corresponden al enfoque estructural funcionalista. Como ustedes mencionamos en alguna sesión pasada, que la historia tiene varios enfoques, tiene el enfoque, por ejemplo, estructural funcionalista, que es el más famoso, tiene el enfoque marxista, que divide la historia en modo de producción esclavista, modo de producción feudal, modo de producción capitalista y modo de producción comunista. Tenemos otros diferentes enfoques de la historia, por ejemplo, el positivista. El positivismo divide la historia en tres periodos o tres estadios, que uno es el religioso, otro es el filosófico y el tercero es el positivo. Entonces, de los diferentes enfoques que puede tener la historia para su estudio, nosotros vamos a tomar para efectos del curso el estructural funcionalista, que, como repito, divide a la historia en edad antigua, edad media, renacimiento, edad moderna, edad contemporánea y edad postmoderna. Ahora la pregunta es, ¿qué hubo antes de la historia? Es decir, ¿qué hubo antes de la edad antigua? Pues la respuesta es que antes de la historia vean qué fácil, estuvo la prehistoria. Estuvo la prehistoria. Así es que vamos a hablar muy brevemente sobre cómo era la vida humana en sociedad durante la prehistoria. Digamos, la forma de vida social o la forma de organización social de la humanidad durante la prehistoria se conoce con el nombre de horda nomádica. Repito, horda nomádica. Esta horda nomádica tiene varias características. La primera de ellas es que, como dice su nombre, era nómada. Ahí viene la palabra nomádica. La horda era nómada, es decir, andaba errante de un lugar a otro. O lo que es lo mismo, no vivía en un territorio determinado, sino que andaba de un lugar a otro. Otra característica de la horda nomádica es que subsistía en base a la caza, la pesca y la recolección de frutos. Otra característica es que determinaba el poder en base a la fuerza. Determinaba el poder en base a la fuerza. Pero, digamos, estas hordas, si vemos estas características, pues es interesante porque, en primer lugar, como habíamos ya indicado, fue la primera forma de organización social o de vida social que conoció la humanidad. Pero aquí hay un dato interesante también. Ya vimos las edades en que se divide la historia. Digamos, la edad antigua, eh, edad media, renacimiento, edad moderna, edad postmoderna, edad moderna, contemporánea, edad postmoderna. Bueno,
¿Por qué estoy repitiendo eso? Para preparar la siguiente idea. Digamos que el ser humano lleva 100.000 años sobre la faz de la Tierra. El ser humano lleva 100.000 años sobre la faz de la Tierra. De esos 100.000 años, la historia, es decir, la Edad Antigua, empezó más o menos allá por el año 7000 antes de Cristo. Ese dato pues lo van a encontrar datado en diferentes años, en diferentes fuentes bibliográficas o de internet, pero vamos a quedarnos con esa fecha. 7000 antes de Cristo empezó la historia, empezó la Edad Antigua, y vamos a ver cómo empezó más adelante, pero estamos hablando del año 7000 antes de Cristo, más o menos. Y ahorita vamos por el año 2020, digamos, después de Cristo, quiere decir que llevamos 9020 años de historia. Ese es el tiempo que ha durado la historia de la civilización humana. Digamos 9000 años. Pero anteriormente habíamos dicho que el ser humano, digamos que lleva 100.000 años sobre la faz de la Tierra. Quiere decir que el 91% del tiempo, o sea, casi la totalidad del tiempo que el ser humano lleva haciendo vida y vida social en la Tierra, lo vivió bajo esta forma de horda nomádica. Lo vivió bajo la forma de horda nomádica. Entonces eso hace más interesante el estudio de la horda nomádica, toda vez que comprende la mayor parte de la vida que ha desarrollado el ser humano en sociedad sobre la Tierra, la horda nomádica. Bueno, entonces la horda nomádica dijimos que no vivía en un territorio determinado, sino que andaba errante de un lugar a otro. Vivían más que todo de la cacería y de la recolección de frutos, y estas actividades de subsistencia eran las que determinaban sus rutas migratorias. Por ejemplo, los animales que cazaban, las hordas que eran de cazadores, pues esos tienen una ruta migratoria. Está el caso de los ñus, por ejemplo, que es un animal que vive todavía en el África, que migra cientos de kilómetros, y detrás del ñu van otras especies de herbívoros, porque saben que el ñu les ofrece una garantía de buena alimentación, por la sencilla razón de que el ñu tiene el olfato más poderoso del reino animal, y él puede detectar el olor a tierra mojada a cientos de kilómetros de distancia. Entonces cuando se termina el pasto en una región, pues él sigue su olfato, y a cientos de kilómetros pues él puede encontrar nuevamente pasto mojado, o tierra mojada mejor dicho, y eso significa pasto fresco y abundante para las diferentes especies de herbívoros, y así que los herbívoros migran junto con el ñu hacia nuevas tierras que ofrecen una promesa de abundante pasto fresco. Entonces las hordas de cazadores en la prehistoria pues seguían esas manadas que iban migrando, y los iban cazando en el camino, y los seguían cazando en el nuevo lugar donde se establecían, y era una manera de garantizar su sobrevivencia. Igualmente las hordas que eran de recolectores de frutos, también para subsistir no podían quedarse en el mismo lugar, porque las especies vegetales que producen fruto se dan en diferentes lugares y también fructifican en diferentes épocas del año. Entonces eso también hace presión para que los grupos humanos, las hordas que vivían de recolección de frutos, tuvieran que emigrar de un lugar a otro. Bueno, pues aquí tenemos definida cómo era la vida humana en sociedad durante la prehistoria. Pero como estamos hablando de relaciones internacionales, pues resulta que el ser humano tiene un instinto para buscar a sus congéneres. Aristóteles ha llamado instinto gregario, es decir, el ser humano tiene esa tendencia a formar grupos que nosotros conocemos como sociedad o comunidad. Pero
el asunto es que, como nos interesa la perspectiva de las relaciones internacionales, resulta que estas comunidades o sociedades humanas también tienen una especie de instinto de relacionarse entre ellas. Y eso viene desde la prehistoria. Porque las hordas tendían a relacionarse entre ellas. Por ejemplo, hay antropólogos y arqueólogos que sugieren que, de hecho, las hordas se fusionaban entre ellas, o se unían una horda con otra horda y hacían una horda más grande. Pues a menudo se fusionaba una horda de cazadores con una de recolectores, y eso les multiplicaba la probabilidad de subsistir, debido a que tenían conocimientos de dos fuentes de sobrevivencia, la caza y la recolección de frutos. Entonces ahí vemos una relación de dos hordas, una de cazadores, una de recolectores, que al final terminaban fusionándose y haciendo una sola, aliando sus experiencias y con eso multiplicando sus probabilidades o sus posibilidades de sobrevivencia. Entonces vemos que este tema de las relaciones internacionales pues data desde los inicios de las sociedades o comunidades humanas, desde tiempos tan remotos y prehistóricos como el caso de la horda nomádica. Bueno, posteriormente la horda nomádica, pues con esta combinación de los cazadores y los recolectores, pues logró dominar algún territorio, gracias al descubrimiento de la ganadería y de la agricultura, y con eso pues dejó de ser dejó de ser horda nomádica y se convirtió en una tribu. Y nuevamente las tribus entraron a relacionarse unas con otras, y vemos nuevamente aquí que la tribu todavía fue un fenómeno de la prehistoria, ya en las postrimerías, ya la última etapa de la prehistoria, pero aún hablamos de la prehistoria con la tribu. Y vemos como las tribus, como nueva modalidad de organización social de la humanidad en la prehistoria, también entraban a relacionarse unas con otras. Y posteriormente las tribus, pues al dominar el territorio, ya no vivían de la caza y la recolección de frutos, sino que vivían de la ganadería y la agricultura. Y digamos, esta tribu ya era una sociedad más sofisticada que la horda nomádica. Pero aquí hay un dato interesante, aquí hay un dato bien interesante al que quiero que le presten mucha atención. Y es que cuando esa tribu, que era una sociedad humana que había logrado asentarse en un territorio, además de dominar la agricultura, además de dominar la ganadería, además de haber aprendido a construir casas, además de eso descubre, ya había logrado generar un lenguaje articulado, un lenguaje más complejo, pero además de eso logra escribir ese lenguaje. Pasamos de la tribu a la civilización, y de la prehistoria a la historia. Y con esa civilización, con esa tribu que logra escribir su lenguaje, pasamos de la prehistoria a la historia, y aparece ya la civilización, y con eso inicia la historia. Y la primera civilización de la cual existen registros arqueológicos
es Sumeria, que existe, que apareció en el estado o en el país que hoy en día es Irak, en la famosa, en la que los griegos llamaban Mesopotamia, que era una extensión de tierra que está entre los ríos Tigris y Éufrates, y ahí floreció toda la civilización antigua, ahí fueron apareciendo las primeras civilizaciones. Así es que eh, ese es, digamos, un resumen de lo que fue la edad prehistórica hasta llegar a la historia. Voy a subirles también 2 videos más, uno sobre más detalles de la horda nomádica y otro sobre más detalles de la tribu. Pero lo interesante es que vemos cómo las relaciones internacionales se han dado desde la prehistoria. Unas hordas nomádicas se relacionaban con otras, posteriormente unas tribus se relacionaban con otras. Las tribus tenían una actividad más interesante, unas relaciones más interesantes entre ellas, porque las tribus ya producían productos agrícolas, producían productos ganaderos. Entonces las tribus ya tenían una actividad, por ejemplo, comercial a base de trueque más intensa que la horda. Las hordas también tenían intercambio, pero digamos, eso se intensificó con las tribus, no digamos con las civilizaciones. Pero lo que me interesa dejar claro ahorita es que las relaciones internacionales casi son instintivas. La humanidad tiene ese llamado hasta genético a formar comunidades o sociedades, o una especie de manadas humanas, digamos, para definirlo en términos de prehistoria, de orden nomádica, y que ese instinto, ese llamado a integrar esa sociedad, eh, se hace extensivo al llamado que tiene las sociedades humanas a relacionarse con otras, por ejemplo una horda nomádica a relacionarse con otra horda nomádica, y posteriormente una tribu con otra tribu, y posteriormente una civilización con otra civilización. Entonces, el mensaje que quiero que quede en este video es que las relaciones internacionales pues van acompañando a todas las etapas de la sociedad humana. Una sociedad siempre entra a relacionarse con otra, es algo como inherente a la sociedad humana, relacionarse una sociedad con otra. Así que vemos que las relaciones internacionales han acompañado todas las etapas de la sociedad humana desde la primera, que fue la horda nomádica. Así que este ha sido un video de resumen, el cual estos temas los voy a ir ampliando en otros videos, y no me queda más que agradecerles su atención.